¿Cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Buena tarde a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que me Hola, escuchen buenas tardes, maestra. bien y gracias por estar aquí. Estaba esperando que les dieran a ustedes la cita para la entrevista, pero yo creo que mejor comenzamos porque no vaya a ser que se las pidan muy rápido y entonces ya no vamos a poder hacerlo de la entrevista. Entonces, muy bien. Miren, la situación es la siguiente. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido en todos los demás años? ¿Desde cuándo tuvimos la entrevista? Desde hace 4 años. Bueno, para ustedes, para muchos de ustedes, perdón, es la segunda vez. eh, Porque la primera, perdón, algo le pasó a mi perro, disculpen. Porque la primera entrevista fue en 2021. Entonces, como ustedes tuvieron la entrevista en 2021, no ha variado nada. Es la misma entrevista. Estamos hablando exactamente de la misma estructura. Entonces, no ha cambiado absolutamente para nada. En 2021, recordarán ustedes, nos hicieron la entrevista, nos citaron, a todos fue, Roberto, perdón, préstame la basecita para la basecita negra. ya está. Para todos fue en línea, porque en aquel tiempo no podíamos, todavía no podíamos estar del todo juntos. Entonces todos decidieron, lo hicieron en línea. Y a algunos de ustedes, bueno, sí fue en línea. Ya, los siguientes años algunos han sido en línea, otros han sido presencial. Depende mucho del subsistema. En aquel tiempo, hace 4 años, que fue la primera vez que ustedes hicieron esta entrevista, en el caso de los subsistemas estatales, se conformó el comité de las personas que habían tenido, por lo menos, que estaban en algún cargo en la dirección general o que tenían experiencia directiva. Y en el caso de los federales, pues bueno, se hicieron varios comités y entonces fue de manera aleatoria al que a ti te tocaba y ya te entrevistaban. Son siempre tres entrevistadores, son siempre tres. Am, Ellos llegan, empieza la entrevista, termina, te piden que estés atento, atenta, porque te van a mandar el acta, te la mandan, la firmas, la escaneas y se las mandas, y luego ya pues ya acaba todo. No te dan una copia de esa acta. El año pasado, para los subsistemas estatales, otra vez fueron las personas que tienen un cargo en la dirección general o que tienen experiencia directiva. Y para los federales, pues bueno, cada subsistema determinó quiénes los iban a evaluar. Me acuerdo mucho que a los de Querétaro nos evaluaron, yo soy de Dejeti, a los de Querétaro nos evaluaron los de San Luis Potosí, no nos evaluaron todo lo bien que a mí me hubiera gustado, realmente nos pusieron calificaciones muy bajas, pero pues bueno, como estábamos en una competencia, pues como a todos nos calificaron bajo, pues digamos que en realidad no impactó tanto en la competencia en el estado, porque todos tuvieron calificación baja con ese comité, ¿no? Y hubo otros comités donde, bueno, los calificaron de una manera mucho, mucho, mucho más benigna. Entonces, esto de la entrevista es muy subjetivo, muy subjetivo. No queda más que ir totalmente preparados, no queda más que eso, porque en realidad estamos pues en las manos de ellos y como ellos consideren que tiene que hacerse. Hay una rúbrica,
sí tienen una rúbrica, pero la rúbrica no se parece mucho a, a lo que nos piden en el plan de mejora. No se parece demasiado. Hay algunas cosas que por falta de espacio no las vamos a poner en el plan de mejora, pero aparte por falta de espacio, pues porque no se verían muy metidas a la fuerza, porque el plan de mejora tiene una estructura y entonces poner todo eso que ellos nos están pidiendo sería meterlo muy, pero muy a la fuerza. Entonces sí es un poco complejo el prepararse con base en en la rúbrica que ellos tienen para el plan de mejora. Así que lo que tenemos que hacer es entonces prepararnos de una manera muy clara, defender nuestro plan de mejora y sí decir algunas de las cuestiones que tenemos porque depende de, bueno, van a tener ellos una rúbrica y mucho de lo que nosotros digamos, pues ellos lo van a ir palomeando o no en esa rúbrica. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, algo que me quieran decir, algo que me quieran comentar. Hasta aquí. No, no hay ninguna. No, maestra. No, Muy no, bien. está bien. Gracias. Entonces, vamos a ver. Ahora sí, entonces, miren, nosotros en la entrevista está pensada para, para la figura de director. Entonces, si vemos la guía, así está pensada. Nos dan, nos hacen preguntas desde su función de jefe de departamento académico, desde su función de subdirector, pero en realidad la entrevista está pensada para la función de director. Entonces, nos vamos a ir con esa función de director, directora. Entonces, tenemos nosotros 5 dominios. 5 dominios del perfil de directora o director. Es el primero y el quinto son igualito para todos. El primero es, asume la identidad de su función, es decir, se sabe director, directora. Y en ese saberse director, directora, también trabaja con apego a la normatividad, pero aparte de estar con el apego a la normatividad, también trabaja de acuerdo a los principios, valores y reglas del Código de Conducta para los trabajadores de la SEP, pero además lleva a toda su comunidad a que trabaje bajo la nueva escuela mexicana. Ese es el primer dominio. El segundo dominio es propicia condiciones de equidad y excelencia para la enseñanza y el aprendizaje. Y en este propiciar condiciones de equidad y excelencia para la enseñanza y el aprendizaje, está enfocado la directora, bueno, el director, la directora, están enfocados en, hacer que los chicos, hacer que haya inclusión, que haya equidad, en fomentar la pertenencia, en fomentar la identidad. Y luego viene que administra los recursos del plantel considerando los fines de la educación y se refiere a los recursos humanos, materiales y financieros. En propicia el trabajo colaborativo en la comunidad escolar, se está refiriendo mucho a la vinculación que se haga con otras instancias y se está refiriendo también a trabajar, pues sí, de manera colegiada en toda la comunidad y ejercer un liderazgo para esa manera colegiada. Y finalmente, el último dominio
define su trayectoria de formación, capacitación y actualización para la mejora del ejercicio de su función, no viene en la entrevista del comité examinador. Lo que viene en la entrevista del comité examinador son los 4 primeros dominios. Ustedes me van a decir, bueno, pero yo no voy para directora, no voy para director, pero la entrevista está concebida para la directora, el director. Para eso está concebida. De tal manera que yo les he puesto en la clase de Classroom, aquí en la clase de Classroom, no sé si ya se dieron cuenta, pero hoy, no sé si hoy o ayer, no me acuerdo, ya les puse hasta arriba, ya les puse lo de entrevista con el comité examinador. Y en el material les puse algo que dice entrevista director 23, porque no ha cambiado, es la misma, no cambió el marco para la excelencia, es el mismo. Entonces, en esa entrevista estamos en el famoso semáforo, ¿se acuerdan que hicimos semáforo para todos? Pero vamos con el del director. Y entonces, asume la identidad de su función. Dice en el criterio 1.2 que contribuye a la formación ciudadana de las y los adolescentes y jóvenes mediante estrategias que favorecen el sentido de pertenencia histórica, cultural y social de la comunidad educativa. Y entonces, a ustedes les pueden preguntar cómo han hecho lo de la formación ciudadana del estudiantado. Les pueden preguntar desde su plan de mejora cómo está la pertenencia histórica, cultural y social en su comunidad educativa. Les pueden preguntar cómo está lo de la responsabilidad social, el bienestar emocional afectivo y el cuidado de la integridad física corporal de su comunidad desde su plan de mejora. Les pueden preguntar, no les pueden preguntar, les van a preguntar en su plan de mejora cómo se ven los principios de legalidad, objetividad, honestidad, transparencia, integridad y rendición de cuentas. Les van a preguntar sobre el trabajo colaborativo en la comunidad escolar con enfoque de derechos humanos, intercultural e inclusión para alcanzar una cultura de paz. Es decir, las preguntas que les van a hacer pueden ser desde la función de jefe de departamento académico. ¿Cómo su plan de mejora fomenta la pertenencia histórica, cultural y social en su comunidad educativa, por ejemplo? En cuanto a propicia condiciones de equidad y excelencia para la enseñanza y el aprendizaje, es bueno que sepan su plan de mejora, que les está hablando de la práctica del respeto, la tolerancia y la solidaridad. ¿Qué les está hablando de la responsabilidad social? Si no lo tienen escrito, porque no lo tienen escrito, porque son muy pocos caracteres, entonces ustedes ya lo interiorizaron. Ya saben entonces cómo su plan de mejora está hablando de responsabilidad social. Les pueden hablar de la interculturalidad, la diversidad de expresiones, identidades y corporalidades en la comunidad escolar. Les van a preguntar, lo que está en azul es lo que les van a preguntar, lo que es seguro que les pregunten. Desde la función de subdirector académico, ¿cómo su plan de mejora promueve la inclusión, la perspectiva de género y la apreciación de la diversidad? Y ustedes tienen que tener muy claro su plan de mejora para poder responder eso. Desde la función de directora, en su plan de mejora, ¿cómo se ve el enfoque de derechos humanos en la implementación de actividades escolares? Y ustedes desde el plan de mejora van a tener que responder. Otra cosa que les pueden preguntar es esto habitualmente se lo preguntan a subdirectores y a directores. Desde su función de subdirectora académica, en su plan de mejora, ¿cómo hace usted
los vínculos interinstitucionales para la obtención de los vínculos interinstitucionales. A alguien de su director no le van a preguntar para recursos materiales y financieros, aunque sí se los pueden preguntar, para que permitan atender las necesidades prioritarias. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, desde mi plan de mejora, tengo que ver cómo están esos vínculos. Desde su plan de mejora, desde la función de director, en su plan de mejora, cómo se ven las acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas en el centro escolar. Lo que está en verde es lo que les pueden preguntar. Lo que está en azul es lo que les van a preguntar. En el siguiente dominio, les pueden preguntar necesidades de formación pedagógica, disciplinar, socioemocional y de transversalidad de los docentes. Les pueden preguntar, aquí está otra vez, vínculos de colaboración intrainstitucional e interinstitucional para la implementación de acciones de formación, actualización y capacitación del personal docente, directivo y de apoyo y asistencia a la educación. De hecho, esto es pregunta de examen. Les pueden preguntar enfoque transversal y socioemocional que fortalezca los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí está. Eso es lo que les pueden preguntar. Hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que me quieran comentar. ¿Hasta aquí? ¿No? ¿No? Maestra, Sí, disculpe, yo voy para, permítame sí, claro. preguntar. Ok, disculpe, apagué un aparato que estaba aquí. Eh, En la función de docentes, lo que usted, de director, perdón, está comentando que estas acciones que están en verde son las que son seguras que nos pregunten. En azul. En azul, ok, porque ahorita que dijo la 422 dijo, esta es segura que no la preguntan. Sí, En el es, examen. ajá, en el examen, ok, Ah, entonces, perdón. las verdes son para examen y las azules son para la entrevista. No, perdón, ya los confundí. Discúlpeme. Disculpe, sí, No, sí, a ver, ya por los favor. confundí. Las azules se las van a preguntar porque se las van a preguntar. Las Ajá. verdes se las pueden preguntar. Ok. Las azules son las que sí van a preguntar definitivamente. Preguntas definitivas. Ajá. Así es. Y son todas son para la entrevista. Sí, Y las verdes pueden ser posibles. sí. Ok. Perdón, yo los confundí, discúlpeme. Es que ahorita la vi y, esto es pregunta de examen, pero discúlpeme. Yo me Ajá. fui por donde no debería haberme ido. Ok. Ajá. Hasta ahí estamos bien. Maestra, si todo esto que nos está preguntando, porque yo lo estaba analizando en la mañana, cuando vi que creo que lo puso ayer o anoche, no recuerdo, pero yo en la mañana lo estaba revisando. Y me estoy dando cuenta que muchas de estas cosas no las platicamos en sí, precisamente lo que usted decía, por el espacio, porque el espacio en el plan de mejora, hasta en la exposición de motivos, o sea, nos enfocamos más en la exposición de motivos que nos conocieran, ¿sí? Que era precisamente que les brindáramos esa confianza, ¿no? Con esa exposición de motivos hacia lo que vamos a ejercer en el supuesto de que nos lleguésemos a quedar. Pero la pregunta va enfocada a estos puntos que usted está manejando, los pudiéramos trabajar de una manera coloquial en la respuesta de la entrevista, Sí, porque es muy difícil que nos lleguemos a aprender artículos y que nos digan es que de acuerdo al artículo o a la ley tal. Entonces, sí es preocupante porque digo, pues sí estamos estudiando, pero la verdad es una madeja de hilo bastante curtida, ¿no? Para trabajar todo lo que es los acuerdos y las leyes que nos rigen, ¿no? Como tales en la educación. Entonces, si lo pudiéramos manejar de esa manera, ¿cómo ve? Bueno, que hiciéramos un bosquejo, un borrador de lo que vamos a contestar con lo que nos está diciendo usted aquí. sí, 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 porque no les van a preguntar leyes como tal. Ahí es muy poquito lo que van a tener. Son 3 minutos nada más.
¿3 minutos para cada pregunta? Ujú. Entonces es muy poquito. Ujú, ujú. Entonces Ok, sí, es bastante poco. Muy bien. ok, Entonces gracias, estoy maestra. tratando de encontrar algo que eh, no les, no les puse, pero no lo encuentro. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Entonces, siguiendo acá, aquí está. Perfecto. Ahora, em, yo les he puesto aquí, donde dice preparación para la entrevista. ¿Sí? Perdón por la marcota de agua, le puse demasiada marca de agua. Perdón por esa marcota. Dice, bueno, les van a preguntar, van a hacer preguntas. De hecho, yo tengo un guión, pero no sé si ese guión siga, pero más o menos está así. Entonces, primero, lo que yo les sugiero es que lean detenidamente las funciones. Pero acuérdense que van a ser las funciones de director, directora. Aunque vayas para jefe de departamento. Son las funciones de director, directora, sobre las que está basada la entrevista, sobre lo que acabamos de ver. Entonces, hay que leer detenidamente el plan de mejora, revisar la congruencia entre la problemática, las metas y las líneas de acción para que tengan bien presente cuál es el hilo conductor del mismo. Sí, Ceci, dígame. Sí, maestra, nada más para preguntar. Yo tengo lo que son las funciones de subdirectora de acuerdo al subsistema. ¿Está bien que estudie estas o cuáles estudio? No, las que les acabo de mostrar, Ok, las que les dije que ok, están aquí, estas. Estas. Estas las tienen en Classroom. Estas. ok, muchas Acuérdense gracias. que vamos por el marco de excelencia para la enseñanza y la gestión. Esa es nuestra base. Entonces, estas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Primero, hay que leer detenidamente el plan de mejora. Léanlo detenidamente. Hay que revisar la congruencia, que lo estuvimos haciendo. ¿Se acuerdan que era lo que yo les decía? Estaba yo muy al pendiente de eso en cuanto a cómo está el diagnóstico, cómo está el diagnóstico, cómo está la problemática, cómo están las metas, las líneas de acción y lo final, los famosos párrafos finales. Y luego cuando hicieron su carta de motivos, pues de alguna manera tuvieron que resumir ese plan de mejora. Es decir, lo tienen más o menos claro. La cosa es que lo primero que les van a decir es que digan cuál es su plan de mejora en 3 minutos o menos. Eso es lo primero. Ustedes tienen que hablar de su plan de mejora en 3 minutos o menos. ¿Yo qué les recomiendo? Bueno, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que yo hice, yo ya he pasado por 2 entrevistas, en 2021 y en 2024. Lo que yo hice en ambas ocasiones fue pedirle a mi hijo que me ayudara y me tomara el tiempo. Y entonces practiqué hasta que pude hablar de mi plan de mejora en 3 minutos. Em, la primera vez que lo hice, los 3 minutos fueron para el diagnóstico y se acabó. Pero no necesito solo el diagnóstico, yo tengo que hablar de mi plan de mejora en 3 minutos. Entonces, ustedes tienen que poner los puntos principales. ¿Cuáles son los puntos principales? Un diagnóstico muy sencillito, muy sencillo. La problemática principal, los factores que afectan esa problemática de manera muy, muy clara y corta, las metas que ustedes pretenden, las líneas de acción y cómo las líneas de acción impactan a la comunidad. Punto. Es complicado. La primera vez les digo que yo lo hice, los 3 minutos se me fueron en el diagnóstico. Entonces ahorita ustedes
resuman ese plan de mejora en 3 minutos o menos, porque les van a cortar tiempo y ya les cortaron toda la inspiración. Entonces ustedes tienen que practicar y practicar y practicar hasta que lo digan en 3 minutos o menos. Esa es la primera pregunta. Entonces, tienen que enfocar perfectamente cómo afecta la problemática central al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es parte de lo importante. Y luego, desde su función, tienen que identificar cómo incorporan en sus metas y líneas de acción el enfoque de derechos humanos. Si no lo tienen escrito, ustedes, con ese plan de mejora que ya van a presentar y que el comité va a ver, vean cómo enfocan, cómo meten este enfoque de derechos humanos, es decir, la dignidad de las personas, es decir, la Ley General del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Trabajamos con adolescentes, pero sobre todo el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Es decir, que todo lo que se reglamente, todo lo que se implemente, todo lo que se interprete, vaya a favor de los derechos humanos de nuestros estudiantes. Todo. Entonces, cuando les pregunten el enfoque de derechos humanos, ustedes ya lo tienen claro. La perspectiva de género. ¿Cómo ese plan de mejora que ustedes han hecho está contemplando la perspectiva de género y el respeto a la diversidad? Digan también cómo involucrarían a su comunidad escolar en un trabajo colegiado y colaborativo, que ya lo hicimos. Luego, la otra cosa que tienen que hacer es decir cómo fomentarían la pertenencia histórica, cultural y social. ¿Qué es la pertenencia? La pertenencia es un sentimiento de identidad que se basa en la historia y memoria colectiva de un grupo de personas. Esa es la pertenencia histórica. ¿Cómo sus estudiantes, cómo desde el plan de mejora que ustedes están haciendo, los estudiantes se asumen pertenecientes a esa escuela? ¿Cómo están ustedes fomentando esa pertenencia? A través de proyectos transversales, a través de, alguno de ustedes dijo que va a mejorar el transporte escolar, a través de acciones cívicas, a través de qué van a hacer que sus alumnos se sientan parte de esta escuela. Así como su propia identidad, es decir, que se reconozcan parte de un grupo, en ese sentido de pertenencia, que sepan quiénes son y que son valiosos. Luego, en su plan de mejora, hay que identificar los elementos normativos que corresponden al código de conducta: legalidad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, integridad y equidad. Ese respeto a los derechos humanos, la igualdad y no la discriminación, la equidad de género. Aquí está el Código de Ética de 2022. Y tienen ustedes aquí en los principios del servicio público, tienen ustedes lo que es la legalidad, lo que es la honradez, lo que es la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, entre otras cosas. Entonces, eso es algo que les pueden preguntar. Desde tu plan de mejora, ¿cómo fomentas, cómo se fomenta los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, objetividad? Luego, desde su función, ¿cómo se podrían adquirir y utilizar adecuadamente los recursos a través de la vinculación interinstitucional? Y para eso tienen que pensar en su plan de mejora,
Todas las preguntas las tienen que hilar con su plan de mejora, que no se ven porque nos faltó espacio, pero tienen que sacar cómo, cómo están relacionadas. No nos preguntaron ahora las acciones de mejora continua y de seguimiento del plan de mejora, pero si nos lo preguntan, ustedes estén preparados. Y luego les van a preguntar cuáles de las acciones del plan de mejora requieren el ejercicio de su liderazgo. Eso es lo que les van a preguntar. Me encontré un guión. Y ese guión, yo no sé si todavía lo van a seguir usando, pero me encontré ese guión. Y dice lo siguiente. Esto en otros años se los han preguntado. Primero, aquí está, tiempo de respuesta. En forma breve, comente su plan de mejora, considerando las 4 fases de su desarrollo. Diagnóstico, identificación de problemática, metas y líneas de acción. Y entonces, esos son los primeros 3 minutos. Les van a decir, en forma breve, comente su plan de mejora, considerando las 4 fases. Y ustedes en 3 minutos tienen que decirlo. Luego, desde la función de director, desde la función de jefe de departamento académico, desde la función de subdirector académico, ¿cómo vincula las características y necesidades de la comunidad escolar con la identificación de la problemática? Ustedes tienen que poder responder esto. ¿Cómo vinculan las características y necesidades de la comunidad escolar con la identificación de la problemática? Todos tienen una problemática, todos, muy clara, porque nos la hicimos clarísima, nos tardamos mucho ahí. ¿Cuál es su problemática? La problemática es que está disminuyendo la eficiencia terminal. La problemática es que está aumentando el índice de reprobación. La problemática es que está aumentando el índice de deserción escolar. La problemática es que no hay, está bajando la matrícula. La problemática es que cada vez hay mayor inseguridad. La problemática es, etcétera. Ustedes tienen una problemática, que fue el primer párrafo de la problemática, ¿se acuerdan? Esa problemática, ¿cómo vinculan las características y necesidades de su comunidad escolar con la identificación de su problemática? Es un poco traer el diagnóstico para identificarlo con la problemática. ¿Cómo la vinculan? ¿Qué tiene que ver esa problemática? Entonces, esta pregunta va a depender de, espérate, lo voy a guardar de una vez, porque me lo encontré y se me va a perder. Va a depender de lo que ustedes, hayan hecho. De eso va a depender. Entonces, perdón, lo que estoy haciendo es para que no se me pierda. Aquí está. Ahí está. Para Maestra, subírselos, porque no ¿no lo lo va a no permitir he subido. esta? ¿Mande? Disculpe, ¿no la va a permitir este guión de entrevista? Ujú. Ah, ok, gracias. Por eso lo guardé para dárselos. Gracias. Entonces, ¿cómo vinculan las características necesarias de la comunidad escolar con la identificación de su problemática? Entonces, aquí me voy a permitir irme a la de su dirección. Perdón, eso es un curso. A lo que tenemos y me voy a ir a las problemáticas que tenemos aquí. Habitualmente quedaron en las 6 varias de las problemáticas. Déjenme ver. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a ver al maestro José Luis Nolasco, que la tiene ahí. Entonces, el maestro tiene en su problemática que existe una falta de atención al bienestar socioemocional de los estudiantes. Aunque los alumnos valoran el ambiente escolar, enfrentan ansiedad y desmotivación ante retos académicos, lo que indica que los programas de apoyo emocional son escasos para sus estudiantes, afectando su desarrollo y rendimiento.
por ejemplo. Esa es su problemática. Y entonces, la pregunta es, desde la función de subdirector académico, ¿cómo vincula las características y necesidades de la comunidad escolar con la identificación de su problemática? Entonces, tiene que ver ahí mucho con los factores, tiene que ver mucho con el diagnóstico y tiene que ver mucho con nuestra inteligencia para responder cuáles son esas características necesarias de mi comunidad para que yo diga que la problemática es esta. ¿Está pasando esto? Esta es la problemática. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? La pregunta 3. ¿De qué manera considera que la problemática planteada afecta a los procesos de enseñanza-aprendizaje? La pregunta número 3 está aquí, en el último párrafo. Ahí está. Es que como tenemos tantos problemas socioemocionales, los estudiantes tienen problemas para concentrarse, para apartar en clase y mantener un buen rendimiento. Además, hay deserción escolar por el clima poco favorable. Y explico, tengo 3 minutos y comienzo a explicar todo lo que hay. Pero yo ya lo tengo. Y ya lo tengo porque yo ya hice mi problemática. Déjenme ver otros ejemplos. A ver aquí. Es que estoy tratando de ver los que terminaron desde ahí. A ver aquí. Juan Carlos y Lacedo. Perdón, lo estoy tomando de ejemplo, pero es que quiero que vean acá. Muy bien, la problemática es el aumento en el índice de reprobación, sobre todo en el turno vespertino, que fue de 23.6, 28.1. En la pregunta número 1, ¿cómo vincula las características necesarias de la comunidad escolar con la identificación de su problemática? El maestro Ilacedo está detectando que hay un problema en el turno vespertino, hay un problema fuerte. Y luego dice, y ahí es cuando va a decir, es que en el turno vespertino está pasando esto, está pasando esto, está pasando lo otro, y por eso está esa problemática. Pero aparte se va a guiar, aparte del diagnóstico, de todo esto que está aquí, de todo esto que está aquí, de los factores. Y luego la pregunta número 3, ¿cómo afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿De qué manera considera que la problemática planteada afecta a los procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, aquí lo tenemos. Lo afecta en gran medida porque el poco trabajo colegiado de los líderes educativos, la poca o nula atención de los padres, sumado a las deficientes condiciones de infraestructura, impiden un buen acompañamiento para los estudiantes que reprueban constantemente, terminan por desistir y abandonan la escuela. Pero acuérdense que eso no se lo van a aprender de memoria. Eso ustedes ya lo tienen bien interiorizado. Ya pueden responder este tercer párrafo de la problemática, ya lo pueden responder. ¿Cómo afecta a los procesos de enseñanza-aprendizaje? Ya pueden ustedes responder. Siguiente pregunta. Desde la función de jefe de departamento académico, ¿cómo incorpora en su propuesta el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y el respeto a la diversidad? En el caso del maestro, del primer maestro, que estaba hablando de lo socioemocional, pues ahí, ellos tienen derecho a un ambiente libre de violencia. La perspectiva de género, al hablar de cuestión socioemocional, no lo dijo, pero el maestro ahí lo que sí puede decir es que habitualmente las mujeres son las que suelen expresar más sus emociones y los hombres menos. Entonces, en esa perspectiva de género, él estoy tratando de abrir un espacio donde tanto hombres como mujeres puedan expresarse, por ejemplo. Y el respeto a la diversidad. Bueno, pues una de las cuestiones socioemocionales tiene que ver con la identidad sexual o tiene que ver con lo intercultural o ustedes sabrán, ustedes conocen su contexto, ustedes hicieron su plan de mejora. Aquí no lo tienen, pero lo pueden sacar a partir de lo que tienen. Por ejemplo, en el caso del maestro y la CEDO, ahí está hablando del turno vespertino.
derecho a la educación, el turno vespertino tiene derecho a la educación. Perspectiva de género, bueno, yo no sé, pero puede ser que el maestro sepa, porque eso ocurre en mi plantel, que hay más hombres que mujeres en el turno vespertino. Y estamos tratando de que las mujeres del turno vespertino pues tengan buenas condiciones. Y la otra, que tiene que ver con el respeto a la diversidad, yo no lo sé, pero probablemente estamos hablando, por ejemplo, en mi escuela ocurre que hay mucha gente que viene de la comunidad y por cuestiones de cómo se va desarrollando su trayectoria escolar, en sexto, la mayoría de los de comunidad terminan en el turno vespertino, por ejemplo. Pero eso yo lo sé porque estoy en mi escuela. No lo escribí, pero yo lo sé. Y entonces, acá yo lo hago y acá yo lo digo. ¿Cómo incorporo en esta propuesta ese enfoque, esa perspectiva de géneros y el respeto a la diversidad? No lo escribí, yo no tenía espacio, pero sí puedo decirlo porque ya interioricé mi plan de mejora. Luego, desde la función de jefe de departamento académico, desde la función de subdirector académico, desde la función de director, no pierdan de vista sus propias funciones, ¿eh? ¿Cómo generaría espacios de trabajo colegiado y colaborativo? Si yo soy directora, director, tengo un montón de cosas. Tengo los recursos financieros, pero si yo soy jefa de departamento académico, no tengo tanto. Entonces, ¿cómo generaríamos espacios de trabajo colegiado y colaborativo? Casi todos pusieron espacios de trabajo colegiado y colaborativo. Cuando les pedí la descripción de sus metas, ¿cómo involucran a su comunidad escolar? Desde ahí, ustedes pueden hablar de ese trabajo colegiado y colaborativo. Un trabajo colegiado tiene que ver con una estructura muy fuerte, donde hay un procesamiento de grupo, perdón, donde se hacen acuerdos que van en el plan de mejora continua. Y el trabajo colaborativo, pues es necesario para hacer el trabajo colegiado. Entonces, desde ahí, ustedes ya tienen clarísimas las metas y ya pueden responder cómo desde su función de jefe de departamento, de subdirector, de director, están generando esos espacios de trabajo colegiado y colaborativo. Siguiente pregunta. Acuérdense que no tienen más que 3 minutos. Desde su función, de lo que sea, ¿de qué manera incorporan sus metas el fomento a la pertenencia histórica, cultural y social, así como su propia identidad y sentido de pertenencia a la comunidad educativa? ¿Cómo le van a hacer desde sus metas ese fomento a eh, a que se sientan parte? Y tiene que ver también en cómo están involucrando a su comunidad escolar. Y desde ese involucramiento, ustedes pueden hablar, bueno, es que en la meta número 1 hablé de que íbamos a trabajar todos los líderes educativos, orientadores, tutores académicos y docentes. En ese sentido, quiero que se sientan parte. Los orientadores educativos habitualmente son relegados, pero quiero que se sientan parte y que estén con esta comunidad educativa. O voy a traer a los padres de familia, que los padres de familia sepan que también son parte importante. O me estoy vinculando con la comunidad porque ellos deben saber que son parte de una comunidad agrícola y entonces estoy trayendo a la gente, etcétera. Ustedes sabrán. O le digo, esto del transporte es que estamos mejorando el transporte para que sepan que ellos pertenecen. Ustedes sabrán. Luego, ahora sí, en su plan de mejora, ¿cuáles son los elementos normativos que los sustentan? Así como los principios de legalidad, objetividad, honestidad, transparencia, integridad y rendición de cuentas. ¿Qué lo sustenta? Artículo 3º constitucional, porque lo vimos, ¿se acuerdan? Ley General de Educación. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿De dónde sacan todo eso? ¿De dónde lo pueden sacar? De aquí. Aquí ya tenemos las guías de estudio para el examen. Y entonces,
Ya está la bibliografía. Y en esa bibliografía, ustedes pueden ver las leyes. Aquí está, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3º constitucional, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Educación, Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí está. Si ustedes están hablando de la capacitación a sus docentes, entonces el artículo 15 de la ley reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política, los acuerdos del marco curricular común, etc., etc. Todos esas cuestiones normativas que ustedes deben tener clarísimo que sustentan su trabajo. Y luego, ¿cómo está el principio de legalidad? Ah, bueno, pues para ver cómo está el principio de legalidad, me voy a ir entonces a... ¿Dónde estamos? Me voy a ir entonces a esto que les estoy poniendo aquí. Esto de el Código de Ética 2022. Y tengo que entender qué es la legalidad. La legalidad es conocer y aplicar las normas que rigen las funciones. Principio de imparcialidad. Brindar a toda persona física y moral el mismo trato y actuar de forma objetiva. Entonces tienen ustedes que ver las definiciones y entonces ver cómo en su plan de mejora están estos principios de legalidad, objetividad, honestidad, transparencia, integridad y rendición de cuentas. Tienen ustedes que escribir, como podrán darse cuenta, pero no lo vayan a aprender de memoria, por Dios. Tiene que salir espontáneo, porque si no les van a preguntar, ¿cómo sabía usted lo que yo le iba a preguntar? Tienen que ser muy listos, porque si no, van a tener problemas. Luego, desde la función de director, subdirector, jefe de departamento, ¿qué acciones de vinculación interinstitucional propondría para la adquisición y la adecuada utilización de recursos? Es que soy jefe de departamento académico y no me toca. Bueno, pero ¿cuáles propones desde tu función? Desde la función de director, subdirector o jefe de departamento, ¿qué acciones de mejora continua y de seguimiento incorporaría como mecanismos de evaluación de su plan de mejora? Ese párrafo lo quitamos porque nos dijeron que lo quitáramos, pero ustedes sí saben qué acciones de mejora continua y cómo seguimiento al plan de mejora. Y finalmente, ¿cuáles de las acciones planteadas considera que requieren el ejercicio de su liderazgo y que fortalecen su función directiva? Y ahí está. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, ustedes tendrían la entrevista. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Maestra, no me quedó claro la 9, lo que es el punto 9. No sé si me puede apoyar. Permítame un poquito porque estoy subiendo el guión. Permítame. Nada más termino de subir el guión y ahorita se lo pongo, ¿sí? ¿Dónde lo puse? Madre mía, ¿dónde lo puse? Perdón, déjeme, nada más lo pongo, ¿sí? Permítame. Sí, no se preocupe, Aquí maestra. está. Ahí está. Ahora sí, veamos. El 9, usted hizo un plan de mejora. Sí, el 9. ¿Qué acciones de mejora continua y de seguimiento va a incorporar como mecanismos de evaluación de su plan de mejora? Su plan de mejora debe tener un seguimiento, ¿cierto? Y Sí, debe sí, ser sí. evaluado. ¿Qué acciones de mejora continua
haría en ese plan de mejora? ¿Qué acciones de seguimiento? ¿Y cómo los mecanismos de evaluación? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero, el plan de mejora tenemos que darlo a conocer. Pero antes de darlo a conocer, ese plan de mejora debe tener responsables, ¿es verdad? Y entonces esos responsables deben hacer un seguimiento a través de un cronograma, pero con base en evidencias. Y debe hacerse en los 4 años de gestión, debe haber momentos para presentar cómo vamos y hacer la evaluación. Y a partir de la evaluación hacemos acciones de mejora continua. Eso es lo que les están preguntando. Ok, en el caso, por ejemplo, que lo mío que es nivel de reprobación, ¿podría irme guiando también con la cantidad de reprobados por parcial, por Eh, ejemplo? bueno, pero usted tiene un montón de líneas de acción. Tiene por Sí, lo menos sí. 9. Entonces, ¿cómo le va a ir a dar seguimiento a todo eso? Ajá, ok, ok. ¿Sí? No, Sí, no sé si me explico. sí, gracias. Sí, Loan, dígame. Gracias, maestra. Yo tengo duda tal vez ahorita en la pregunta 10, porque dice que cuáles acciones requiere nuestro liderazgo educativo. Pero ahí, Liderazgo usual, en la comunidad educativa y que fortalecen su función directiva. sí, yo creo que ahí es donde estoy confundida, porque todo requiere nuestro liderazgo en la comunidad, ya sea para supervisar o para delegar, ¿no? O más o menos por ahí va la respuesta. O- Sí, ujú, o- por ahí va la respuesta. ok, muchas gracias, maestra. Ustedes tienen que demostrar habilidades de liderazgo, de planeación y de gestión. Y una de las cosas que calificaron el año pasado, que no habían calificado los otros años, es cómo hablan, cómo se expresan. Eso no lo habían calificado en los otros años. Apenas fue el año pasado. Entonces, en la manera en la que ustedes hablan, se expresan, la seguridad, también de esa manera ustedes van a dar a notar el liderazgo. Si titubean, si no saben ni de lo que les están hablando, pues obviamente, ¿cómo pretendes dirigir si ni siquiera hablas bien? ¿No? Pero este, ya les puse el guión a todos. Es por ahí por donde están, por donde les van a llegar. Bueno, ¿cuáles requieren? Ya lo dijo usted. Bueno, son estas y estas. Ujú. Son las que están requiriendo ese liderazgo y que están fortaleciendo su función directiva. Tienen que tener muy claro cuál es su plan de mejora. Tienen que tener clarísimo ese plan de mejora para que puedan ustedes hacer, bueno, aquí ya estamos con el maestro Marco Antonio, perdón, maestro Marco Antonio, ya lo puse aquí de ejemplo. Pero, por ejemplo, aquí están las líneas de acción. Bueno, están las metas. Ustedes tienen las metas, en este caso el maestro. El maestro tiene como meta 1, disminuir el abandono escolar. Como meta 2, adquirir e instalar equipo, material equipo. Y como meta 3, disminuir el índice de estudiantes con problemas y adicciones emocionales en 10 puntos porcentuales. Ya ahí tiene clarísimo lo que quiere hacer. Líneas de acción. ¿Cuáles de estas líneas de acción? En donde es más palpable su liderazgo. ¿En cuáles de ellas? Por ejemplo, fortalecer la gestión ante las autoridades gubernamentales. Aquí tiene que ver la vinculación interinstitucional. ¿Sí? Entonces, reactivar los sectores productivos a través de proyectos que permitan generar ingresos propios. Bueno, aquí tiene que ver mucho su liderazgo también. Aquí tiene que ver la vinculación. Y aquí tiene que ver también la vinculación, pero también el liderazgo. Entonces,
Aquí el maestro tiene que ver cuáles de ellas están requiriendo el ejercicio de su liderazgo y se refuerzan acá. Ujú. Y bueno, miren, aquí el maestro, esto lo eliminamos después porque no lo teníamos que poner, pero bueno, aquí está lo del seguimiento y rendición de cuentas del maestro, las etapas y todo. Pero aquí ustedes tienen que ver a través de sus líneas de acción cuáles son, entonces, no es cierto, no sé por qué dejé de compartir, cuáles son esas acciones que requieren el ejercicio de su liderazgo y que fortalecen su función directiva. Y cada uno de ustedes tiene cosas diferentes porque va a depender de su plan de mejora. Si no lo encuentran, pues entonces tienen que hacerlo como con perspectiva de género. No te lo escribí ahí, pero mira, es desde acá. Entro por aquí, entro por allá. De esa manera. No sé si alguien tenga otra pregunta. Yo lo que les recomiendo es, ya les di el guión. Entonces, escriban, 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 pero no se lo vayan a memorizar, porque si se lo memorizan y se les olvida, hay personas del comité que son muy amables, hay otras que no lo son. Me acuerdo que, no me acuerdo si fue hace 2 o 3 años, a alguien se le estaba durmiendo el comité entrevistador, fue a distancia y se le durmió. En otros le apagaron completamente las cámaras. En otro alguien estaba enfermo. Conmigo hace un año, uy, fueron la mar de amables y habían de ver cómo me calificaron, horrible me calificaron, muy feo me calificaron. Yo no podía creer que me hayan calificado así, pero bueno, así me calificaron. Entonces, si es, presencial, a lo mejor también nos podemos poner nerviosos. Entonces, no memoricen, interioricen. Más o menos saben lo que les van a preguntar, más o menos que voy a responder aquí. No memoricen, porque si memorizan y se les olvida una palabra, ya todo se fue. Y mucha seguridad, mucha seguridad. Acuérdense que ustedes quieren dirigir una escuela. Entonces, no podemos tener dirigentes timoratos, no podemos tener dirigentes que tituben, no podemos tener dirigentes que se nos echen a llorar de miedo, no podemos. O que no sepan qué hacer o que digan tonterías, no podemos. Entonces, váyanse muy bien vestidos, muy bien arreglados, bien rasurados los varones, cabello bien cortado, traje. Mujeres muy bien arregladas de la cara, también la ropa, zapatos bien boleados, ropa limpia de todas partes. Lleguen con muchísima puntualidad, mucha puntualidad, ya sea presencial o ya sea en línea, ustedes bien puntuales para que no tengan problemas. En un año, a una persona la citaron de manera presencial y llegó muy temprano. Ya cuando estaba ahí le dijeron que no, que era a distancia, que no era presencial. Entonces la maestra todavía tuvo tiempo de salirse corriendo de ahí, ir a buscar un ciber y meterse al ciber. Hubo otra persona que también llegó muy temprano y le cambiaron la sede. Tuvo todavía tiempo de ir a buscar la otra sede. Entonces lleguen con mucha puntualidad, aunque sea a distancia. Desde 15 minutos antes, ustedes ya pidiendo acceso, tranquilos, calmados. Si están en casa, no vayan a hacer como yo, que tienen a los perros aquí haciendo escándalo. Páguenle a alguien a que se lleve a los perros para que no estén gritando porque nos desconciertan. Hace rato, no sé qué le pasó a mi perrita, se machucó. Sepa Dios qué le pasó. Pero en ese momento me desconcentro y no puedo desconcentrarme. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Maestra, una duda. A Sí. un compañero hace rato en el grupo mencionó que ya está habilitada una opción para lo que es la entrevista.
¿Usted sabe, está enterada si nosotros vamos a elegir fecha y hora o qué sucede, qué podrá suceder ahí? Yo creo que es para el subsistema. Yo creo que les habilitaron una opción que tiene que responder el subsistema. Ustedes no pueden elegir fecha y hora. ¿Por qué razón? Porque miren, por ejemplo, los que somos federales, somos muchos, ¿no? Entonces va a ser a distancia. Entonces deben tener muy claro que los de Querétaro se evalúan de tal a tal fecha. Entonces yo no puedo pedir este otro día. Sería complicado. Y luego es más fácil que yo evalúe por paquete, primero a los directores, luego a los subdirectores y luego a los jefes, o al revés, primero a los jefes, luego a los subdirectores, luego a los directores. Si les doy la opción de elegir, se va a hacer un merequetengue. Yo tengo la impresión que les habilitaron una liga que es solo para el subsistema. Y obviamente no pueden meterse, ¿verdad? No pueden hacer nada ahí. No, de hecho está como si fuera una base de datos y nos pide información, pero al final pues nosotros no sabemos ni quién nos va a revisar, ni quién es el comité o nada. O sea, están pidiendo datos muy específicos que nosotros desconocemos. Ujú. Sí, yo creo que es para el subsistema, pero se los habilitaron. O sea, está ahí la liga y se puedes meter, pero no puedes meter nada, porque obviamente no sé si tenga una contraseña, pero debe ser para el subsistema. No, ustedes tranquilos, les tiene que llegar por correo y no abandonen el grupo porque en cuanto les llegue es por subsistema, pero habitualmente los primeros son los subsistemas estatales. Pero si ven que ya está llegando a los estatales de Chiapas, bueno, pues ya, va más o menos viendo. Si ya le llegó a alguien de Degeti, con uno que le llegue de Degeti ya les va a empezar a llegar a todos. Entonces, sí estén muy atentos. El primero que le llegue, pues ya vamos todos. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra duda, comentario. Nada más si nos va a subir eso, maestra, nos lo va a subir en la ¿Ya está aplicación. subido? ¿Sí? Ah, ya está arriba. Ok, gracias, maestra. Sí, Jesús, dígame. Sí, buenas tardes a todos. Mi pregunta es Bueno, sobre el examen. ¿Nos va a poder apoyar sí, me el parece examen? que ya les mandé información. No tenía yo seguridad de hacerlo, pero ya me convencieron. Entonces ya les subí la información por si quieren prepararse conmigo. Y mi pregunta es, hace 4 años el examen venía demasiado cargado de un documento de Juan Pablo Arroyo. ¿Qué experiencia hay posteriormente a ese examen? ¿Sobre qué documento viene? ¿Viene un poco más Ya repartido? está la Porque es guía, muchísimo. maestro. Ok. En UCICAM la podemos ver la Sí, guía. ya está. Hace rato se las mostré. Aquí está. Ahí está. Esta que le estoy mostrando es para director. Son 13 documentos y el examen es sobre esos 13 documentos. Mi experiencia del año pasado. Hace 2 años fueron todavía veintitantos documentos. Hace un año ya fueron poquitos. Para director, no me acuerdo cuántos eran. Bueno, ahorita son 13. Para director deben haber sido como igual 13, 14. El examen viene de esos documentos. Así, de esos documentos viene el examen. Esa fue mi experiencia el año pasado. Entonces, pero ya están, maestro. Aparecieron hace como una semana. Ya están. Entonces, desde aquí ustedes desde aquí está toda la bibliografía, mire. Y ya pueden comenzar a bajarla y estudiar. Ahí está. Y claro, si quieren mi acompañamiento, lo que yo hago, lo que yo voy a hacer es leer todos sus documentos y hacer, este, sintetizarlos para lo que necesiten y hacerles cuestionarios. Eso es lo que hago. Pero ya está. Y sí, nos vino el examen de todo eso. Hay documentos que
se repiten del año pasado, hay otros que cambian, pero ahí está. Y el año pasado, así tal cual, de esos documentos venía el examen. No nos preguntaron cosas que no vinieran en los documentos. De ahí lo sacaron. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, disculpe, entonces los que vienen en el plan de mejora, porque allí vienen varios documentos en la guía que bajamos allí vienen como 30 documentos, ¿eso no los vamos a estudiar? Esos eran para hacer el plan de mejora. Ah, Y el no, acompañamiento que yo les di, sí estaba con base en esos documentos, pero obviamente lo que yo hice fue irlos guiando sin necesidad de que leyeran todos los documentos. Pero no, los del examen son de las guías que son para el instrumento de apreciación de aptitudes y conocimientos. Esos de director son 13, ¿vieron? Esos documentos, de ahí viene el examen. De ahí, muchas gracias. por nada. Sí, Miguel, dígame. Ya, No, maestra, se picó sin querer ahí. Disculpe, no tengo ninguna pregunta. Ah, muy bien. Este, ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues sí, si no hay nada más, entonces estoy atenta. De verdad, vea su plan de mejora. Acuérdense que la base es el plan de mejora. Hay cosas que no las escribimos, pero sí las podemos sacar, porque tenemos el plan de mejora ya muy interiorizado. Imagínenselo que ya lo están haciendo, ya están ustedes en la función y ya lo están desarrollando. Bueno, ¿cómo incorpora esto? ¿Cómo incorpora el otro? ¿Cómo incorpora aquello? Y ya lo tienen. Ujú. Entonces, Gracias, maestra. Sí, nos vamos a poner a trabajar. si no hay nada más, entonces, pues estoy al pendiente. Cualquier duda, seguimos aquí en el grupo. Sí, dígame. Muchas gracias. Hay una duda, Miguel, dígame. Ah, la consulta de los demás participantes de la comunidad, el reconocimiento a la comunidad. Eso, con que hayamos subido la carta de motivos, ya nos dan los 10 puntos. Eso es así. Si no la subieron, no les van a dar los 10 puntos. Pero si la subieron, ya tienen los 10 puntos. Es así. Y ya no le pregunta nada a la comunidad. No hay consulta. No hay consulta. Es solo con el acuse de recibido de la carta de motivos. Y ya son los 10 puntos. Muy bien. Sí, Silvia, dígame. Maestra, esta conversación que tuvo hoy con nosotros también la va a subir a Classroom para repasar algunos de sus consejos. Sí, sí, todo se queda grabado, todo, Ok, muchas gracias. por nada. No se preocupe, Miguel, pero sí le pude responder la pregunta. Muy bien. Entonces, estoy al pendiente. Estoy ahí totalmente al pendiente, muy atentos. Ya, el primero que diga, ya a mí ya me llegó la cita, entonces ya empezamos todos a estar al pendiente de los correos. Ustedes dieron 2 correos en UCICAP. Hoy comenzó el curso de habilidades para la docencia para los que están concursando en admisión.
y les llegó al correo secundario, no al principal. Entonces, y a otros les llegó a spam de ese mismo correo secundario. Entonces, ustedes atentos a esos dos correos que vieron, súper atentos a los correos. Hoy no trabajamos, así que es posible que a partir de mañana algunos ya se pongan a trabajar y empiecen a estar diciendo, ¿sí? Em, lo, esto que hicimos fue solamente para el plan de mejora y la carta de motivos. Si ustedes desean prepararse conmigo para el examen, pues ya sería otro proceso. Esto fue solo para el plan de mejora. Ujú. Bueno, si no tienen nada, Perdón, maestra, disculpe que le interrumpe. Para lo del examen, ¿fueron las ligas que mandó en el WhatsApp? sí, Ah, perfecto. sí, Entonces, ahí le damos seguimiento si queremos ujú, estar en ese proceso. así es. ¿Cuándo va a ser? Ay, se me perdieron las ¿Cuándo fechas. ¿El iniciamos? examen? Ajá, ¿cuándo Dentro inicia? de una semana. Ah, perfecto. Ok. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo con usted. Muchas Ujú. gracias. Bueno, sí, estén muy atentos de USICAM por todo lo que está subiendo y todo lo que está pasando. Ujú. Muy bien. Que estén ustedes muy bien. Maestra, Ujú. Sí, dígame. preguntaba Miguel que iba a mandar lo que es la guía también al Classroom. Ahí está también, ahí está mandando mensajes en el chat. No era lo que le decía, que este curso nada más es de plan de mejora y de carta de motivos. Y ya, si quieren prepararse conmigo para el examen, ya sería otro proceso. Era lo que les decía. Ok, muchas gracias. No, a ustedes. Que estén muy bien.